A mí no me importa lo que digan los protestantes, a mí me importa lo que dice la palabra de Dios. Porque los protestantes quieren poner como que San José era un hombre que no aguantaba, como dice San Pablo, que lo abrazaba el deseo de acostarse con una mujer, ¿eh? Y que por ende pecó. Y no dicen que pecó, sino que dicen, ¿qué tiene de malo que siga acostado? Sí, no tenía nada de malo que tuviera relaciones con la Virgen, pero no puedes inventar algo que no es verdad. No tiene nada de malo, pero ¿por qué inventar algo que no está en la Sagrada Escritura? ¿Mm? En la palabra de Dios no vas a encontrar hijos de José, hijos de la Virgen. ¿Eh? Crean lo que dice la palabra de Dios, no crean lo que dice fulano pastor. ¿Mm? Lucas 2:4. San Lucas 2:4. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de y familia de David, para registrarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban ahí se le cumplieron los días del parto y dio a luz un hijo primogénito. Le envolvió en papeles y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho lo que se les había dicho acerca del niño. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que San José fueron a toda prisa, encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les habían dicho acerca de él. En las otras citas bíblicas habla de que San José, habla que entrando y viendo a su madre con su hijo, y en esta parte sí ponen que estaba San José, y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Mm? Dice, su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. ¿Por qué? ¿Por qué se admiraban de lo que se decía de él? Porque ellos sabían que ese hijo que había nacido de la Virgen María era Dios. Y por eso se admiraban. Se admiraban lo que hacían. Y tanto así que en Mateo 2:11, si no me equivoco, sí, en Mateo 2:11 los reyes magos, conocidos así, entran y le ofrecieron incienso, oro y mirra. El incienso porque era Dios, mirra porque era hombre, era un ungüento que se le ponía a los mortales, y el oro porque era rey. O sea, era verdadero Dios, era rey y era verdadero hombre. Y ellos se quedaban admirados de lo que decían, lo que hacían
hacia el niño. Ellos sabían de antemano que el niño era hijo de Dios, que era Dios. Y no, cuando lo adoraron nunca dijeron, levántense, no deben de adorar a un hombre, no. Ellos se quedaban serios porque de antemano sabían que ese niño era Dios. Y la palabra de Dios respeta la paternidad de José hacia Jesús. Y su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Así cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Niño perdido, mire, tu padre y yo, angustiados, te andamos buscando. Si bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. La otra aparición de San José fue cuando, la última aparición de San José fue cuando el niño se perdió, ¿verdad? Y yo quiero hacer una reflexión aquí, ¿verdad? ¿Se imaginan lo que sintió nuestra Madre Santísima y San José al perder a Dios? Al perder lo único que te había encargado Dios, lo has perdido. Y eso le sirvió a San José para, tal vez, esos pequeños detalles eran el purgatorio de San José. Porque cuando tú estás verdaderamente con Dios, tienes problemas. Y problemas contra el mal o el mal contra ti. Porque de alguna manera todo lo bueno que ellos que les había pasado, el demonio se había fijado en ellos. Dios los protegía, todo el tiempo estaba el ángel con ellos, Dios los protegía, pero no dejaban de no tener temor. O sea, mucha gente no va a entender esto, pero muchos dicen, pues sí, pero si están cuidando a Dios, Dios les dio ¿cómo se dice? Muchas armas para poderse defender, sí. Pero cuando uno está bien con Dios, siempre el diablo mete la cola. Siempre mete la cola. Y, el purgatorio de San José, del haber no creído en la Virgen María, el no haber creído en lo que la Virgen le decía, él lo pagaría en persona. Y no es que haya sido pecado, no, simplemente Dios lo permitió así y lo dejaron y lo escribieron los apóstoles, San Lucas, lo ponen de una manera para que ustedes se den cuenta qué es perder a Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos buscaron dice la palabra de Dios que creo que 3 días buscando a Jesús porque lo habían perdido. ¿Y qué dice Jesús? No sabían que yo estoy, no sabían que estoy en la casa de mi Padre, que estoy ocupado haciendo las cosas de mi Padre. O sea, ¿qué te quiere decir? Has perdido a Dios. Búscalo en el templo.
para estos protestantes que hablan, es que el templo no es material como los católicos. Ay, mis hermanos. Cuando perdieron a Jesús, ¿dónde lo encontraron? En el templo. ¿Qué te está diciendo esto? Una reflexión bonita. ¿Dónde vas a reconciliarte con Dios? ¿En el templo? ¿Encuentras al Padre? ¿Encuentras al sacerdote? ¿Encuentras la Eucaristía? ¿El pan bajado del cielo, al mismo Dios? Por eso soy católico, porque Dios nos habla a través de su sagrada palabra. La Virgen María y San José perdieron a Jesús por un momento. Pónganse a pensar qué sintieron verdaderamente estos hombres. La Virgen María, una mujer pura, santa, inmaculada concepción, sin pecado. Ella no pecó, pero literalmente perdieron al niño. ¿Qué sentían? Haber perdido a Dios. Literal, haber perdido a Dios. ¿Qué sintieron? ¿Cómo han de haber andado preocupados San José? La palabra de Dios no dice. Tal vez angustiados. Sí, dice aquí angustiados. Te andamos, dice, la Virgen María fue la que le dijo, mira, tu padre y yo angustiados te andamos buscando. ¿Por qué nos has hecho esto? Dice la palabra de Dios. ¿Y qué les dice Jesús? En Lucas 2. Lucas 2. Vamos a ver. Lucas 2, 48. En el versículo 40, Él les dijo, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que debía de estar en la casa de mi Padre? Cuando uno pierde a Dios, Jesús te dice, me has perdido. ¿Y por qué me buscas? ¿No sabes que debería de estar en la casa de mi Padre? Todas las iglesias, mis hermanos, son casa de mi Padre. Y ahí, si has perdido a Dios, ahí lo encuentras. No se traguen el cuento de los protestantes, de que usan una cita bíblica para torcer la Sagrada Escritura. Es que Dios no existe en templos, porque San Pablo les estaba predicando a los templos de los ídolos en Atenas. Y ellos ya dicen que San Pablo hablaba de los templos hechos dedicados a Dios, al verdadero Dios, porque puede que tengan otras cosas para adorar a otro Dios falso o a alguien que llamen a Dios, que llamen Dios. Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. ¿Cómo creen que ha de haber sentido San José, nuestra Madre Santísima, el haber perdido el Hijo de Dios, el haber perdido a Jesús? Mar y tierra buscando a Jesús y para encontrarlo en el templo. Así es, mi hermano católico. Para encontrar a Dios, ocupas el templo, ocupas la parroquia. En la parroquia encuentras lo que Dios te ha dejado, a un sacerdote. San José, un hombre del que pocos hablan. Yo siempre he dicho que después de Dios, ¿quién como María? Y después de María, ¿quién como San José? No hay un santo como San José, ninguno.
Ninguno ha tenido ese privilegio que tuvo San José. Ser padre, literalmente, porque así lo dice la palabra de Dios, ser padre de Jesús. Y con esto no estoy diciendo que Jesús no es hijo de Dios, no. Estoy diciendo que así como Dios tomó a San José para que le cuidara a su único hijo, yo no soy nadie para quitarlo. Uno de los santos que menos se habla es de los que más se debería de hablar en la iglesia. Custodio de la iglesia, custodio de nuestro Señor Jesucristo, custodio de nuestra Madre Santísima. Él fue el que más sufrió. Uno de los primeros cristianos, San José. Primer cristiana, María. Segundo cristiano, San José. Un hombre que tenía todos los dones, porque Dios estaba con él. Tanto así que cada vez que se acercaba algo malo, Dios enviaba al ángel. Y muchos van a decir, pero ¿por qué no se presentaba a Dios directamente como a otros santos? Porque Dios no quiso. Él bien se podía haber presentado de frente y no quiso. Él tiene quien lo haga, quien mande, a quien mandar. Y cuando Dios habla y manda a alguien, Dios sabe lo que hace. ¿Eh? Viva nuestra Madre Santísima, viva nuestro Señor Jesucristo, viva los santos. Y San José, en este momento me encomiendo a ti. Te pido que ores por mí, que pidas a tu Hijo Jesús para que Él pueda hacer su obra en mí. Pide el Espíritu Santo para todos aquellos que necesitan de Dios, que necesitan de tu Hijo. San José, en compañía de nuestra Madre Santísima, rueguen por nosotros, rueguen por la iglesia. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de hablar de San José, de un hombre del cual me quito el sombrero, que respeto mucho, que es uno de mis santos, por decirlo así, favoritos, San José. Y nada, Señor, te doy gracias porque me has dado la oportunidad de hablar de Él. Te amo, te glorifico. Te pido por todos aquellos que te necesitan, Señor. Danos el Espíritu Santo para tener más entendimiento. Danos sabiduría. Danos tu gracia. Danos al Espíritu Santo para seguir guiándote. Y si un día te perdemos, Señor, ya sabemos dónde encontrarte, como dice la palabra de Dios. No sabes por qué me buscas en otros lados. Eso fue lo que les dijo Jesús. ¿Por qué me buscan en otros lados? ¿Por qué me buscas 3 días angustiados? 3 días angustiados. Me buscan en otros lados. Y si saben dónde me encontraban. Por eso Jesús les dice, ¿por qué me buscan? No saben que debo de estar en la casa de mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo te dice, ¿por qué me buscas en otro lado si sabes dónde encontrarme? Nosotros los católicos tenemos dónde buscar a Jesús. Sabemos dónde lo encontramos. En la casa del Señor, dice la palabra de Dios. Allí es donde voy a encontrar a mi Jesús. Si perdí la gracia de Dios y quiero reconciliarme con Dios, no me voy a reconciliar a la calle, al cerro, como dice el protestante. No me voy a reconciliar en la pata del palo. No. Él dejó en el templo a los sacerdotes que atan y desatan. Y me tengo que confesar.
Allí es donde encuentro a Dios, en la casa de mi Padre. Por eso, porque dice la palabra de Dios que San José dice, creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén en busca. Al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Al cabo de 3 días, ¿dónde lo buscaban? Con los parientes, en un lugar donde no lo vas a encontrar muchas de las veces. ¿Dónde vas a encontrar a Jesús? Jesús te da la respuesta. ¿Por qué me buscabas con mis parientes? ¿Por qué me buscas en un camino donde no me tienes que buscar? Con los conocidos. No sabían que yo debería de estar en la casa de mi Padre. Así la Escritura habla. ¿Dónde puedes encontrar a Jesús si lo has perdido? No tienes que buscarlo en la secta de enfrente, en la secta del otro lado. Tú eres católico. Lo tienes que encontrar en la iglesia, en la casa de mi Padre, como dice Jesús. No tienes que buscar a Jesús en otro lado. En la parroquia lo vas a encontrar. Ahí está el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Ahí está el sacerdote que te va a confesar. Ahí está el sacerdote que te va a bautizar. Ahí está el sacerdote que te va a dar lo que Dios nos ha dejado. No se dejen engañar por las sectas protestantes, mis hermanos. Déjense guiar por Dios. No busques a Dios en otro lado. Lo vas a encontrar en el templo porque eres católico. Que Dios te bendiga. Amén.